¿Qué tal, jóvenes? Pues les saludo nuevamente para continuar con la solución de nuestra práctica número 1 de la unidad 2 correspondiente al diseño de ejes. En el video anterior pues solamente realizamos un diseño preliminar, ubicamos ejes tridimensionales que nos van a ayudar para colocar cada una de las fuerzas que están actuando sobre el eje y que son generadas por los elementos de potencia que tenemos colocados sobre él. En este video vamos a continuar con el cálculo de las fuerzas y vamos a iniciar con la polea en el punto A. Esta polea tiene una rotación a favor de las manecillas del reloj o bien hacia el lado derecho. En ella vamos a ubicar el par torsor, lo ubicamos en sentido contrario porque es el par que debe vencer el eje al iniciar el movimiento. Ese par torsor nos genera una fuerza F1 en el lado tenso, que es al lado derecho, y una fuerza F2 en el lado izquierdo, que vamos a conocer como lado flojo. Ambas fuerzas sumadas nos dan una fuerza flexionante sobre el eje, que es la fuerza que realmente nos interesa calcular. Si aún no entendemos completamente cómo están actuando estas fuerzas, pues es necesario revisar la teoría del capítulo 12 en sus páginas 538 a 540. Ahí en este mismo capítulo podemos apreciar que en la página 539 está la figura 12.6 en donde se muestran las fuerzas sobre las poleas en B y sobre poleas planas. Eso nos puede ayudar a clarificar de una mejor manera. También vamos a encontrar ahí las fórmulas que se van a aplicar. Por ejemplo, para calcular la fuerza flexionante sobre el eje es igual a 2 veces la fuerza neta impulsora y eso a su vez es igual a 2 veces el par torsor dividido entre el diámetro de la polea entre 2. La fuerza neta impulsora, ahí tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula también del par torsor. Tenemos los datos. Sustituimos los datos en la fórmula y calculamos. Una vez que tengamos ya el par torsor, podemos calcular la fuerza de flexión que nos genera la polea en el eje y esta fuerza es igual a 630 libras. Ya que la hemos calculado, la colocamos en nuestro isométrico en el punto correspondiente con su dirección y sentido, además de su valor. Enseguida. Bien, para calcular las fuerzas en el engrane C, nos dice que el engrane C entrega 6 HP al piñón Q, por lo tanto es un engrane impulsor. Al ser un engrane impulsor, genera una fuerza radial y una fuerza tangencial sobre el engrane Q, pero también el engrane Q genera fuerzas de reacción, tanto radial como tangencial. Si revisamos la teoría nos dice que es bien importante saber si el engrane es impulsor o si es un engrane impulsado. De ello depende el sentido que tomemos de las fuerzas que actúan sobre el eje. En este caso, como es un engrane impulsor, las fuerzas que nos interesan son las fuerzas de reacción sobre el eje. Así es de que son las fuerzas que están ahí en color rojo las que vamos a analizar y las que vamos a proceder a calcular. La fuerza tangencial, fuerza radial y el par torsor. Ahí tenemos las fórmulas, tenemos los datos, sustituimos los datos en las fórmulas y realizamos nuestro cálculo. Una vez que ya realizamos nuestro cálculo, entonces vamos a proceder a ubicarlas en nuestro dibujo isométrico. Tenemos el valor de la polea, tenemos el valor de la fuerza radial en C, el valor de la fuerza tangencial. Ya tenemos las fuerzas de dos elementos de potencia como son la polea y el engrane. Nos falta las fuerzas que genera la catarina.
Bien, para calcular la fuerza en la Catarina, pues es necesario también revisar la teoría de la página 537 y 538. En ella vamos a encontrar la fórmula de la fuerza flectora que la cadena ejerce sobre el eje, y esta es igual a F igual al par torsor dividido entre el diámetro de la Catarina sobre 2. Hablamos ahí de una cadena porque, bueno, pues ustedes saben que cuando hablamos de una Catarina, pues es necesario utilizar una cadena, y la fuerza que la cadena y la Catarina ejerce sobre el eje la podemos calcular con esa fórmula que se muestra ahí. Tenemos también la fórmula del par torsor, tenemos los datos, sustituimos en la fórmula y calculamos la fuerza flectora, que es igual a 420 libras. Procedemos de igual manera a colocar todas las fuerzas sobre nuestro dibujo preliminar, y ya tenemos ubicadas ahí las fuerzas. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues nos falta calcular las reacciones en el punto B y en el punto E, que es donde van ubicados nuestros cojinetes. Al mismo tiempo nos falta generar los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante que nos van a proporcionar los puntos específicos en donde nuestro eje tiene la mayor concentración de esfuerzo. Y posteriormente calcularemos ya los diámetros finales de nuestro eje, pero eso pues lo vamos a hacer en el próximo video. Estudien bien este video y el anterior, analícenlo, repitan el cálculo, entiendan bien las fórmulas, y bueno, pues si hay dudas, en el foro de comunicación permanente ahí pueden hacer o generar las preguntas que ustedes consideren. Nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta luego.